Sigue el escándalo en Punta Rusia, donde hace unos meses hemos denunciado hay un turbio movimiento de registro de títulos de tierras. Tierras de costa playera paradisíacas, objeto de una fuerte litis legal. La Procuraduría General de la República ordenó una investigación sobre estas tierras que aún no ha sido presentada. Mientras esto ocurre, hemos estado buscando y ahora volvemos con el tema a propósito de nuevos hallazgos. Regresamos a Punta Rusia por un amplio expediente. Un conflicto surgido por desalojos y reclamos de porciones de tierra en la parcela 10D, una extensión de Playa Virgen originalmente asentada en el registro de títulos para los sucesores de Carlos López Western, un alemán que hace más de 100 años llevaba madera hacia Europa desde estas tierras, ubicadas a 247 kilómetros de la capital y que desapareció luego de morir en el extranjero. El uso de la fuerza pública contra personas que habían construido viviendas generó los primeros ruidos. Se trata de acciones judiciales realizadas por un diputado del PRM por Santiago de nombre Gregorio Domínguez Domínguez. Domínguez dice haber comprado a la empresa Franacil, apoyada en una serie de cartas constancias. No son más que documentos emitidos por el registro de títulos en los que, aunque no hay mensura catastral ni plano, se acredita la existencia de un derecho sobre una porción de tierra. En contratos tan recientes como del 20 de julio del 2017, el diputado compró 77.724.63 metros cuadrados por solo 300.000 pesos. En otro acto, compra por 500.000 pesos 199.677.89 metros cuadrados de costa paradisíaca. Vale resaltar que el costo de una tarea en esta zona es de alrededor de 500.000 pesos actualmente. El contrato establecía que estaban pendientes de deslinde. Este terreno del que usted es objeto de tanta discusión y ataque, ¿ese en cuánto lo compró? Bueno, un lote de eso se compró cerca de $500,000 de pesos en el principio cuando se compró, más lo que había que darle, por ejemplo, al buzo, que fue un acuerdo que se hizo. ¿Qué es un lote? Un lote de terreno, 100.000 metros, una cosa así. ¿Cuánta es la cantidad de tierra que tiene? Ahí tengo en ese lote que tiene alguna dificultad, 143.000 metros, ¿verdad? 143.000 metros. ¿Que compró en qué precio? Más o menos 500.000 pesos. El abogado Amadeo Peralta, quien encabeza la defensa de varios afectados con desalojos en la zona, establece que la negociación de estas tierras se realizó sobre la base de una falsa determinación de herederos, refiriéndose a quienes dicen ser los sucesores de Carlos López Western. En una solicitud a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, la Junta Central Electoral aclara que no se encontró ningún registro de nacimiento ni de defunción correspondiente a Carlos López Western. Durante mucho tiempo se entendió que no había dejado ningún heredero. Según denuncia establecida en un reportaje anterior, se habría realizado un árbol genealógico falso a los fines de dar continuidad jurídica a estas tierras. Es así como una determinación de herederos de Carlos López Western ha dado paso a un recurso judicial en los tribunales. Peralta, quien se ha dedicado a investigar la situación jurídica de las tierras en la zona, dice haber encontrado en cementerios a quienes, según los abogados Gabriel de la Cruz, Fernando Enrique Mejía Mendoza y Jesús del Carmen Méndez, en actos recientes son sus clientes, una de ellas fallecida hace 16 años. Héctor Emilio López Medina figura como primer demandante en el expediente sucesoral de las tierras de Carlos López Western. Su nombre figura en actos del 2021. Nos dirigimos hacia el cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este, donde tenemos información de que este hombre fue sepultado hace 13 años. Y efectivamente,
encontramos la tumba de Héctor Emilio López Medina. Lo conocían como el Alemán. Murió a los 68 años de edad en mayo del 2009. Sin embargo, figura demandando aún después de fallecido. Desde ahí nos movimos al cementerio de la avenida Máximo Gómez en Santo Domingo. Tenemos el interés de confirmar que efectivamente fue sepultado hace 10 años otro de los supuestos demandantes, el señor Luis José Molina López. Encontramos su tumba con una lápida que certifica que fue depositado en su última morada el 21 de octubre del 2011. Según el registro civil, su muerte se produjo en la carretera, en la urbanización Falcon Bridge de Bonao, debido a un paro cardiorrespiratorio. Seguimos en el mismo cementerio, donde tenemos información de que encontraremos a otro de los representantes de la familia López Westen, Lidia Altagracia López Guzmán de Santana. Su tumba la hallamos en la manzana 40-0, zona C de la parcela 18 del Camposanto, luego de fallecer el 21 de abril del 2006, hace 16 años. La habrán pasado a buscar y la llevaron a una audiencia a la Suprema. Pero hay otra persona que tiene 11 años también que falleció, también está en audiencias en la Suprema. Los restos de Emilio Antonio López Cruz, a quien llamaban Rufo, fueron confirmados en el cementerio Fuente de Luz en Santiago, donde fue sepultado el 10 de noviembre del 2020, luego de una neumonía que le produjo insuficiencia cardíaca. De los 10 demandantes que se hacen representar en este expediente abierto en la justicia, 4 no tienen personería jurídica, porque su existencia concluyó. Lo que Peralta denuncia es una situación violatoria condenada por la ley. Al respecto, recuerda que el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 344, establece que cuando una persona fallece, sus herederos deben hacer una renovación de instancia acompañada de una determinación de herederos, que es lo que traspasaría los derechos a los descendientes. De ahí deriva que toda sentencia obtenida a nombre de un difunto, dice, es nula de pleno derecho. Que posiblemente esas bandas lo montan en un autobús del metro y lo traen a la capital, entran a la audiencia y vuelven y lo entierran. Eso es en sentido figurado lo que está pasando. Si las autoridades nuestras no le ponen el cascabel al gato, esto no se sabe dónde vaya a parar. El litigio en justicia sobre estas tierras va desde los desalojos en los que vinculan al diputado Gregorio Domínguez hasta señalamientos de que el árbol genealógico no es verídico. Presenta una serie de documentos solicitados a la Junta Central Electoral para verificar si las decenas de personas que conforman el árbol genealógico presentado en justicia de Carlos López Westen se encuentra asentado y si hay vínculos familiares verificables. Dan como respuesta que no fueron encontrados, empezando por quienes fueran sus hermanos, José López Westen, Emilio López Westen y Luis López Westen, a quienes la determinación de herederos atribuye haber fallecido en 1937, 1914 y 1955, pero muestra que ningún documento sobre ellos ni sus hijos ha sido confirmado en solicitudes hechas al registro civil, según estas certificaciones. En los archivos de la jurisdicción inmobiliaria, en el archivo central de la jurisdicción inmobiliaria y también en los archivos de Puerto Plata, se han emitido ya 8 certificaciones dando fe de que ninguno de los documentos que deberían sustentar esa falsa determinación de herederos aparecen registrados en sus archivos, porque lo que hicieron fue que falsificaron la determinación de herederos e inmediatamente la desaparecieron para borrar la evidencia y simplemente mostrar el que yo tengo una carta constancia en la mano y el Estado me debe garantía. El Estado no puede darle garantía a nadie de un fraude. Aunque originalmente el conflicto conocido se limitaba a 932 tareas en la parcela 10D, para los sucesores de Carlos López Westen, un levantamiento de agrimensura en la zona denota que este conflicto es mayor a lo conocido en principio. En el registro catastral número 2 figuran 5 gigantes parcelas inscritas a nombre de Carlos López Westen. En la parcela 4, 260.794.63 tareas. En la parcela 5, 2.605.58 tareas. En la parcela 6, 559.85 tareas.
En la parcela 7, 1.018.34 tareas. Una porción de tierra en la parcela 8 de 2.132.82 tareas. Y en la parcela 10D, donde se originó el escándalo, 932 tareas. Quienes tienen la culpa de ese desorden son las propias autoridades llamadas a velar por esa situación. Si aquí se interviniera a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, Departamento Norte, yo estoy seguro que de ahí sacan un expediente de corrupción igualito que el caso Pulpo, Medusa, Coral. La corrupción en materia de tierras es una corrupción que no tiene mucho freno porque no le han dedicado el tiempo necesario, pero involucra muchos millones. El abogado Amadeo Peralta llama la atención de las autoridades de la zona. Todo lo que se llame Carlos López Huestel en la parcela 4 del distrito catastral 02 del municipio de Luperón es parte de un fraude. Inclusive solamente en esa parcela hay cerca de 60 personas reclamando la posesión de tierras que tienen, mientras hay otros que reclaman ser falsos herederos de Carlos López Huestel para despojarlo de sus propiedades. Califica de fraude la constitución de herederos depositada en la justicia, lo que a su juicio podría convertirse en uno de los peores escándalos de tierra conocido, refiriéndose a 268.000 tareas de tierra que establece deben ser del Estado. Que más de 10.000 tareas de tierras de playa que salen al mar son producto de un fraude a través de unos falsos descendientes de Carlos López Huestel. Algunos inclusive que le han vendido la idea de que sí, que ellos son descendientes de un señor que trabajaba para la corona española, y muchas de esas personas se lo han creído. Sobre las parcelas 4, 5, 6, 7, 8 y 10D, a nombre de Carlos López Huestel, Peralta establece que en ningún registro del Estado hay comprobación de que se realizara una transacción económica entre el difunto y el Estado, y denuncia que la referida constitución de herederos tampoco se encuentra registrada en ninguna instancia con fe pública. Que hicieron una falsa determinación de herederos 50 años después de que ese señor falleció. Eso nunca se había visto en la historia jurídica dominicana, el que pueda prosperar una determinación de herederos 50 años después. Y ese fraude, inclusive, la propia Dirección General de Impuestos Internos confirma que en los archivos de Impuestos Internos no se pagó nunca un solo peso por tema de derecho sucesoral. Eso es un requisito obligatorio para que prospere una determinación de herederos. Las parcelas en conflicto por una supuesta falsa determinación de herederos impactan un gran número de comunidades de Punta Rusia: El Papayo, Tiburcio, Rancho Manuel, La Ensenada, Agua de la Palma, El Copey, Los Limones, Puerto Juanita, Agua de Luis, Los Derramaderos e inclusive comunidades de Villa Elisa en Montecristi. Toda esa tierra en un momento dado perteneció registralmente a Carlos López Huestel, pero al día de hoy hay 3 grupos que se atribuyen falsamente ser descendientes de ese señor, y el fraude que hay en esas comunidades, que también abarca a Tiburcio, a Rancho Manuel, es tan grande que eso es como si dentro de esas comunidades hubiesen varios barrios de los que hay en la capital siendo afectados por un fraude. Si decimos que una tarea de tierra en la zona promedia 500.000 pesos y estamos hablando de 268.000 tareas de tierra, efectivamente se trata de uno de los más complejos y grandes conflictos de tierra costera en la isla. La inseguridad jurídica en la zona le ha costado a Punta Rusia el atraso que exhibe hoy. Contrario a otras zonas turísticas cercanas, en las que el presidente recién acaba de proclamar un relanzamiento con inversiones de desarrollo multimillonarias, como en Puerto Plata. La inversión turística en las comunidades de Punta Rusia y de La Ensenada está prácticamente en pañales y no va a poder arrancar, aunque vendan la falsa idea de asociaciones pro desarrollo y todo ese tipo de situaciones, que al final de cuentas nadie va a meter su dinero
en un terreno donde hay un fraude colosal. Pero, ¿quiénes son los sucesores de Carlos López Huesten? Fuimos por su versión y, a propósito, sostuvimos un encuentro de horas con dos representantes. Prefirieron ofrecer sus declaraciones en anonimato. Sostienen que luego de las tierras haber sido vendidas a la empresa Franacil, se les ha hostigado en un afán malintencionado. Los representantes de la sucesión de Carlos López Huesten defienden la real existencia de sus antecesores y vínculos familiares, planteando que dejaron aportes valiosos en Punta Rusia que al día de hoy perduran en el tiempo con el nombre de una calle y una escuela. Aportaron como prueba del asentamiento de esas familias en la comunidad un censo de la provincia de Puerto Plata que data de 1871 y fue realizado por la Fundación Alonso Rodríguez. Nombra a las familias de la época, entre las cuales predomina el apellido López y también algunas pocas de apellido Huesten. Entre sus documentos, también nos aportaron la cédula del extinto Luis A. López, nacido en 1866, de quien establecen fue hermano de Carlos López Huesten, y otros relativos a la litis judicial que tiene este destino costero sumergido en un conflicto legal de 20 años. Punta Rusia, un paraíso del norte, se queda excluido pese a todo su potencial turístico, esperando por un dictamen de la justicia que al fin ofrezca garantías a quienes quieran hacer inversiones en la zona. Los representantes de la familia López Huesten establecen que una razón por la que pudieron no haber sido encontrados sus antecesores es que se sometiera a una solicitud con apellidos mal escritos. En Punta Rusia se libra una batalla campal por estas tierras que podría afectar a miles de campesinos. La Procuraduría General de la República aún no ha presentado sus conclusiones tras ser apoderada para investigar este caso. La justicia investiga la legitimidad de esta determinación de herederos que ha dado paso a una serie de deslindes y títulos de tierra. Mientras tanto, el desarrollo tardará en llegar a este pequeño paraíso.